Episodio 4. ¿Cómo se ve una relación tóxica cuando aún crees que es amor? Si no has escuchado los otros 3 episodios sobre el apego, te invito a que lo hagas. Ahí comento los diferentes estilos de apego y qué es lo que sucede, cómo vamos creciendo con ellos. Hoy hablamos de la psicología del apego en las relaciones tóxicas. Muchas veces creemos que lo más doloroso de una relación tóxica es cómo nos trataron, pero con el tiempo descubrimos que lo más difícil no fue la relación en sí, sino el apego, porque hay relaciones que duelen y aún así no podemos soltarlas y eso confunde porque una parte de ti sabe que ahí no hay paz, que no deberías de estar ahí. Pero otra parte sigue esperando amor, sigue esperando que la otra persona cambie, que un día vea tu valor, que finalmente te elija de la manera en que tú siempre la elegiste. Y ahí comienza el desgaste emocional. No necesariamente porque no ames, sino porque empiezas a perderte intentando sostener algo que constantemente te rompe. Muchas relaciones tóxicas no se sostienen solo por amor, se sostienen por heridas, heridas de abandono, de rechazo, de no sentirte suficiente, de haber aprendido desde pequeño que el amor se gana, se salva, se persigue, se espera. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a entrar en dinámicas psicológicas muy profundas. Una de ellas es el famoso triángulo dramático: la víctima, el victimario y el salvador. Y lo más fuerte es que en una relación tóxica muchas veces pasamos por los 3 roles sin darnos cuenta o sin quererlos aceptar. A veces eres la víctima, la que llora, la que espera, la que suplica, la que aguanta más de lo que debería. Otras veces te conviertes en salvador, intentando rescatar a la otra persona de sus heridas, justificando sus comportamientos, creyendo que si amas suficiente, la relación cambiará. Y en algunos momentos, incluso, puedes convertirte en victimario también, desde el control, la manipulación emocional, la dependencia, el reclamo constante, el miedo, porque una herida termina hiriendo. Y eso no significa que seas mala persona, significa que probablemente aprendiste a amar desde la supervivencia emocional y no desde la conciencia. El problema es que el apego tóxico genera adicción emocional. Tu sistema nervioso se acostumbra a los picos emocionales, la ansiedad, la reconciliación, el miedo a perder, el alivio momentáneo, y el cerebro comienza a confundir intensidad con amor. Por eso muchas veces una relación sana se siente aburrida, porque no activa el caos al que estás acostumbrado. Yo en aquel entonces lo llamaba relaciones adrenalínicas. Y sin esa relación adrenalínica te sientes aburrido. Y aquí viene una verdad difícil. Muchas personas no están enamoradas de quien tienen enfrente. Están enamoradas de la esperanza de quien esa persona podría llegar a ser. Y viven esperando potencial, no realidad, esperando migajas emocionales que les hagan sentir que ahora sí las van a amar bien. Pero el amor consciente no debería sentirse como una guerra interna constante. No deberías tener que destruirte para demostrar cuánto amas. No deberías vivir en ansiedad, esperando mensajes, cambios, validación, aceptación, atención. Eso no es amor, eso es apego.
Y el apego casi siempre nace del miedo. Miedo a quedarte solo, miedo a no encontrar a alguien más, miedo a sentir el vacío que aparece cuando una relación termina. Entonces muchas personas prefieren quedarse en relaciones que lastiman antes que encontrarse consigo mismas. Yo lo viví por 8 años, porque el silencio después del apego duele. Cuando una relación tóxica termina, muchas veces no extrañas a la persona, extrañas esa costumbre emocional, esa adrenalina, extrañas tener a quien pensar, a quien esperar, a quien intentar salvar. Y ahí empieza el verdadero trabajo interno, porque sanar no es solamente dejar la relación, sanar es entender por qué necesitabas tanto algo que te hacía daño, por qué confundías amor con sacrificio, por qué te costaba tanto poner límites, por qué sentías que tenías que ganarte ese amor. Y muchas veces las respuestas están mucho más atrás, en la infancia, en el vínculo con mamá o papá, en ambientes donde quizá aprendiste que el amor era impredecible. Niños que crecieron sintiendo abandono emocional muchas veces se convierten en adultos que toleran vínculos dolorosos con tal de no sentirse abandonados otra vez. Y desde ahí nace el apego ansioso, la hipervigilancia emocional, la necesidad de atención constante, el miedo profundo a ser reemplazados. Entonces no eliges desde el amor, eliges desde la herida. Y una herida elige diferente a una persona sana. Por eso sanar el apego no significa dejar de amar, significa aprender a amar sin perderte a ti mismo. Aprender que puedes amar profundamente, sin perseguir, sin controlar, sin mendigar amor. Significa entender que no eres responsable de salvar a nadie. Y esa parte puede ser muy difícil para las personas que crecieron sintiendo que debían cuidar emocionalmente a otros. Porque muchas veces el rol de salvador nace desde la infancia. Niños que tuvieron que madurar rápido, que aprendieron a cargar emociones ajenas, que sentían responsabilidad por el bienestar de mamá, de papá o del ambiente familiar en sí. Luego crecen creyendo que amar es rescatar y terminan atrayendo personas constantemente donde emocionalmente son indisponibles porque inconscientemente eso les resulta familiar. Pero el amor sano no necesita salvadores, necesita presencia, responsabilidad emocional, comunicación, límites, reciprocidad. Y sí, a veces sanar implica aceptar algo doloroso, que aunque ames mucho a alguien, eso no significa que esa persona pueda amarte de la manera que tú necesitas. Y aceptar eso duele, duele muchísimo, porque significa que dejar de aferrarte a la fantasía, dejar de esperar, dejar de negociar contigo mismo. Pero también ahí empieza la libertad, porque llega un momento, te lo garantizo, donde entiendes que tu paz vale más que seguir sobreviviendo emocionalmente dentro de una relación. Y comienzas a elegir diferente. Empiezas a darte cuenta de que el amor no debería sentirse como ansiedad constante, que quien realmente quiere estar contigo no juega con tu estabilidad emocional. Y poco a poco empiezas a regresar a ti, a reconstruirte, a conocerte fuera del dolor,
aprender a vivir desde otro sitio, desde fuera de esa adrenalina pura, sino desde esa relación de paz, de calma. Y descubres algo muy importante, que el vacío que tanto temías en realidad era el espacio donde ibas a encontrarte contigo mismo. Y quizá por primera vez dejas de buscar desesperadamente que alguien te elija, porque finalmente empiezas a elegirte tú, a tener una relación contigo. Cuando amar duele, pero no puede herirte. Y hay algo muy importante que también necesitamos hablar cuando hablamos de relaciones tóxicas y apego. La importancia de dejar de juzgar a las personas que están dentro de relaciones de abuso físico psicológico, porque desde afuera muchas veces parece fácil decir, ¿por qué no se va? ¿Por qué no lo deja? Yo jamás permitiría eso si estuviera en tus zapatos, yo ya lo hubiera mandado a la fregada, si se queda es porque quiere. Pero la realidad psicológica y emocional detrás de una relación abusiva es mucho más compleja que eso. Una persona dentro de una relación de abuso no suele ver la relación con claridad, como tú, con la que la ven quienes están afuera, porque el abuso emocional muchas veces ocurre de forma gradual. No empieza con golpes, no empieza con humillaciones extremas, empieza con pequeñas manipulaciones, con control disfrazado de amor, con culpa, con invalidación poquito a poco, con aislamiento emocional. Y así la persona, desde ese camino despacio, comienza a perder la conexión consigo misma sin darse cuenta, porque su autoestima se va debilitando, su percepción de la realidad se confunde, empieza a normalizar dinámicas dañinas. Y aquí hay algo muy fuerte. Muchas veces la relación abusiva está llenando una parte profundamente carente de la persona. Tal vez la necesidad de sentirse elegida, vista, aceptada, necesitada, importante, amada. Aunque el vínculo duela, también valida algo emocionalmente. Y eso crea una dependencia muy profunda, porque la persona no solo está pegada a la relación, también está pegada a la versión de sí misma que siente que existe dentro de ella. Muchas víctimas de abuso viven ciclos psicológicos donde después del dolor viene el arrepentimiento, el cariño, la reconciliación, la promesa de cambio, y ese pequeño momento de alivio emocional genera esperanza. Y la esperanza es una de las cosas más difíciles de soltar. Además, el sistema nervioso termina atrapado en ciclos de estrés y recompensa emocional que generan una especie de adicción al vínculo. Porque eso, salir de ahí, no es simplemente decidir irse. Muchas veces implica romper trauma, dependencia emocional, miedo, culpa, manipulación, baja autoestima y aislamiento psicológico. Y si encima la persona se siente juzgada por quienes la rodean, el proceso se vuelve aún más difícil, porque el juicio genera vergüenza y la vergüenza hace que muchas personas se escondan más hacia adentro de la relación. Por eso, si realmente queremos ayudar a alguien que está viviendo abuso psicológico o físico, necesitamos cambiar la manera en que acompañamos. A veces creemos que apoyar es presionar, con comentarios como déjalo ya, vete, cómo es posible que estés con esa persona, abre los ojos, que no te das cuenta todo lo que te hace. Pero muchas veces eso solo hace que la persona se cierre más, porque está en una burbuja,
ve su propia realidad de ese mundo en el que está viviendo. La mejor forma de apoyar suele ser escuchar sin juzgar, no tratar de hacerle entender a la persona que está en un error. Simplemente debemos de hacer sentir a la persona comprendida, no tonta, no débil, no culpable. Debemos recordarle poco a poco quién era antes de perderse en esa relación. Puedes usar ejemplos pasados de a lo mejor momentos donde fue una persona muy segura de sí misma, donde podía vivir de X forma, pero sin tocarle el tema de la relación en donde está. Ayudarle a reconectar con su valor, con su identidad, con su capacidad de elegir, ser un espacio seguro para esa persona. Porque muchas víctimas dejan de hablar precisamente porque sienten que nadie las entiende. También es importante evitar frases como yo nunca permitiría eso, porque una realidad es que esa famosa frase de si yo estuviera en tus zapatos, haría y decimos lo contrario. La verdad es que si estuviéramos en los zapatos de esa persona haríamos exactamente lo mismo, porque seríamos esa persona. Porque cuando alguien escucha este tipo de cosas, no siente apoyo, siente vergüenza y se cierra. Y la vergüenza rara vez ayuda a sanar. A veces el apoyo más poderoso es simplemente permanecer presentes, escuchar, acompañar, validar lo que la persona siente y poco a poco indirectamente ayudarle a recuperar claridad emocional. También puede ayudar muchísimo motivar a la persona a buscar apoyo terapéutico, ayudarla a fortalecer su red de apoyo, evitarla que se sienta en una culpabilidad extrema, hacer que no se aísle, recordarle que merece vínculos seguros y sobre todo tener paciencia, porque no todas las personas están listas para enfrentar, aceptar o decidir dejar una relación así. Como te decía, yo me tardé 8 años. Al sexto año es cuando decidí separarme, pero todavía hubieron 2 años más en que le llamo los años del voy, vengo, donde todavía una parte de mí le costaba, hasta que toqué fondo más profundo, que eso es lo que me hizo cortar de tajo, pero lo tuve que vivir, porque salir de una relación abusiva muchas veces no ocurre de un día para otro. A veces una persona vuelve muchas veces, como me pasó, antes de poderse ir definitivamente. Y eso no significa debilidad. Muchas veces significa que todavía está intentando romper un vínculo traumático muy profundo. Por eso necesitamos más conciencia y menos juicio, porque nunca sabes qué vacío, qué herida o qué historia está intentando sobrevivir alguien dentro de una relación que desde afuera parece imposible de entender. Y quizá la verdadera sanación comienza cuando dejamos de preguntarnos solamente ¿por qué alguien me hizo tanto daño? Y empezamos a preguntarnos qué parte de mí creía que tenía que aceptar tan poco para merecer amor. Yo empecé a autoindagar qué me hacía elegir a alguien así. ¿Por qué yo me veía de esa forma? ¿Por qué yo creía merecer realmente eso? Porque el apego no sana cuando la otra persona cambia. Sana cuando tú comienzas a verte con más conciencia, cuando entiendes que el amor no debería hacerte desaparecer, que amar no significa tolerarlo todo, no significa dejarte minimizar, no significa que apaguen tu luz y que poner límites también es amor propio. Y sobre todo, cuando comprendes que no necesitas salvar a nadie para ser valioso.
A veces crecer emocionalmente implica aceptar algo difícil, que hay personas que amamos profundamente, pero que no podemos seguir permitiendo dentro de nuestra vida de la misma manera, sea quien sea. Y eso no siempre significa odio, a veces significa madurez, conciencia, autoprotección, amor a ti, porque hay vínculos que no vinieron a quedarse para siempre, vinieron a mostrarte heridas que necesitaban ser vistas. Y aunque duela, también pueden convertirse en el inicio de tu transformación. Así que si hoy estás atravesando un apego, una relación confusa, una dependencia emocional o un vínculo que te rompe más de lo que te sostiene, quiero que recuerdes esto. No estás rota, no eres débil y no estás sola o solo. Muchas veces estás intentando amar desde heridas que nunca fueron atendidas, pero las heridas pueden sanar, los patrones pueden romperse y sí es posible aprender a amar sin abandonarte a ti mismo en este proceso. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, tal vez todavía te cueste soltar y está bien, pero el hecho de que estés aquí escuchando esto, de que estés tomando conciencia, ya es el comienzo, porque todo cambia el día que dejas de perseguir amor afuera y empiezas a construirlo dentro de ti. Gracias, infinitas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta aquí. Y recuerda, el amor consciente no se siente como supervivencia, se siente como paz. Si deseas apoyo emocional, trabajar en esto, entra a la web o escríbeme, agenda tu sesión de descubrimiento y te cuento el tipo de procesos que trabajo. Te mando un abrazo enorme. Bienvenido a este espacio y nos vemos pronto.